Hola a todos, muy bienvenido a un nuevo episodio. ¿Cómo estás, amiga? Bien, ¿y tú? ¿Qué tal? ¿Cómo te ha ido? Muy bien, después de volver de las vacaciones. Ay, qué ha costado estos días, como volver a la rutina. Hoy sí estamos empezando marzo y se viene un año pesado, pero con harta energía aquí porque tenemos muchas cosas que compartir y que decir, muchas opiniones y también muchas inquietudes para lo que se viene este año, amiga. Sí, la verdad es que muy contenta porque a contarle a todos nuestros seguidores que nos escuchan o ven, esta es nuestra tercera temporada de Un Viaje entre Voces. Nuestro primer episodio, así que le damos la más bienvenida a todos. Además que hoy, amiga, vamos a hablar de un tema, ¿qué te puedo decir? Ay, ¿puedes creer, amiga, que al principio tú me dijiste, a ver, me gustaría hacer esto, el podcast, ¿qué te parece? Y parecía una cosa así que no tenía mucho que reflexionar. Dijimos, ya, hagámoslo nomás y listo, y vamos avanzando. Y ya es tercera temporada. Tenemos varios seguidores ahí en Instagram. Queremos que nos sigan también en YouTube, porque ahí en YouTube estamos un poquito más flojitos. Parece que la gente ya no ve YouTube, amiga. Pero ahora vamos a tocar un tema súper bueno que se está hablando mucho. Tema que muchos creadores de contenido, muchos profes han hablado. Incluso salió hasta un reportaje hablando de ese tema. Sí. Y encuentro que es un tema que a todos nos afecta, de partida. Tanto a estudiantes, tanto a docentes, a las familias. Yo creo que a toda la comunidad en sí afecta este tema. Y es un tema que tiene que ver con el uso del celular, ¿cierto? Todo lo que habla el ministro. El uso del celular por parte de los niños o estudiantes jóvenes, y también para el uso restringido que se le está dando para el docente en los establecimientos educacionales. Entonces ese tema ha sido polémico, muy dolido, porque también se siente un poco ingrato, ¿cierto? Ahí vamos a ver por qué. Sí, o sea, al final uno dice, ¿es prohibición o son lineamientos? Porque al final, claro, si bien dicen, porque por un lado dicen, no lo estamos prohibiendo, sino que lo decimos que pueden hacerlo como uso pedagógico, pero así no fue el mensaje que entregó él. Entonces el mensaje fue muy directo en sí al no uso de celular, y por eso todos al tiro, bueno, como el chileno es tan rápido, al segundo ahí haciendo memes, haciendo de todo, muchos profes haciendo señales de humo para avisar las cosas. Sí, o sea, uno decía, pero ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo nos vamos a comunicar? ¿Cómo vamos a conectarnos si pasa algo con un estudiante? Sobre todo los diferenciales, que los profes a veces nos avisan, no sé, si estamos en aula, en otro curso, y de otra profe de otro curso siempre nos avisa por WhatsApp, oye, pasa algo con este niño, por favor ven. Botón rojo. O a veces porque la profe en el aula necesita refuerzo, necesita ayuda, o que llama a UTP, o que llama a director, etcétera. Uno necesita eso, que vamos a estar con el poquito aquí. Sí, bueno, el espíritu de esta normativa es desconectar a los chicos, desenchufar y eso. Pero sí, desenchufar a los chicos que están tan pegados con la tecnología como nosotros, digámoslo, porque tampoco vamos a hacernos los locos aquí, no vamos a decir que los profes estamos todo el día enchufados tampoco al celular, pero los adultos en general estamos muy apegados a nuestro teléfono constantemente. Muchos comentarios diciendo, bueno, yo me olvido mi celular y me siento desnuda. Entonces eso tiene que ver mucho con cómo se ha ido desarrollando la cultura últimamente respecto de la tecnología, pero también se ha fomentado el uso de la tecnología en el aula. Y si el colegio no tiene internet, ¿de dónde sacamos internet? Del celular del profe. Si también por el tema de la pandemia se abrieron canales de comunicación a través de WhatsApp directos con los apoderados y con los profes, aprovechando ese recurso.
Pero todas esas cosas ahora van a ser restringidas producto de que queremos fomentar, supuestamente según el gobierno, también a través del ejemplo del docente, el uso responsable de la tecnología en el colegio. Pero tenemos roles distintos los estudiantes que los profesores en los establecimientos. Los estudiantes van al colegio a estudiar, a aprender, a desarrollar habilidades, y nosotros vamos a entregar herramientas para que ellos logren eso. Pero el tema es que nuestro trabajo implica que tenemos que recurrir a ciertas herramientas y tener ciertos canales de comunicación para poder hacer eso. Entonces, no estamos en la misma posición, y lo que en primer lugar molestó fue que, a pesar de que la normativa decía algo en el papel que podía ser muy amable, cuando expusieron este tema, cuando el ministro luego mencionó la primera conferencia, claro, él nos puso en la misma posición. Y no es que uno sienta que está por encima del alumno como persona, pero tenemos roles distintos, tenemos criterios formados diferentes. Entonces ahí hay un tema que se ha criticado muchísimo. Al final es importante cómo establecer también los roles, y que los, ministros o el MEDU en sí también entienda también cuáles son los roles del docente y los estudiantes. Al final nos vemos invalidados totalmente por ello, que al final estamos como a la par con los estudiantes, y como dicen, el lenguaje crea realidades. Los niños también, o los estudiantes al final también ven al profe, digamos, como par, y por eso también yo creo que hay más falta de respeto, a veces que se generan donde no existe eso, porque al final el ministerio hace lo mismo de alguna manera. Entonces siento que es importante eso, como establecer cuáles son los roles, y mayormente de los docentes que estamos con el celular, obviamente por una emergencia familiar o porque hay que compartir internet, y tantas cosas. O sea, hay muchos docentes que, sobre todo por la pandemia, han generado, han estudiado, han trabajado con muchas herramientas que tuvimos que aprender por sí solo. Usamos mucho nuestro internet más encima en la pandemia, o sea, nada venía gratuito, o sea, nada. Así que siento que es importante. Ahora bien, siento que es importante como dar énfasis a este tema. Bueno, esto es como o distracción o es una herramienta en sí, como un recurso, porque al final, claro, ellos lo están apuntando que es mayormente una distracción, como en el aprendizaje. Pero yo también veo que eso puede servir mucho como un recurso pedagógico. Y siento que, claro, si bien quizás no todos los docentes utilizan ese recurso, que es totalmente válido. De hecho, por ejemplo, que en un episodio de la temporada pasada, la Javi, con el método Highscope, no utilizan nada tecnológico. Todo a través de piso o los rincones que tienen. Y claramente, por ejemplo, ellos no utilizan, de hecho no tienen data ni nada de esas cosas como se utilizan, digamos, en el método tradicional, que sí está establecido. Claro, una metodología mucho más manipulativa, basada en la experiencia directa con los objetos, la comunicación oral, la expresión corporal, artística. Que claro, uno pensándolo con los niños pequeños, realmente es algo que se ha perdido mucho. Yo puedo ver a mi alrededor niños pequeños enchufados mientras están esperando una consulta médica o cualquier otra situación a muy temprana edad. Y yo, que soy de los 90, no puedo evitar tener una mirada crítica respecto del uso excesivo de las pantallas en los niños pequeños. Y la metodología que propone Highscope, que es lo que compartía la Javi, que por cierto ayer estuvo de cumpleaños. Sí, efectivamente es una cosa que vuelve a la raíz del aprendizaje, y eso es muy bonito. Pero el tema es cómo lo llevamos a la práctica en el aula, en la escuela, cuando estamos con muchos estudiantes en el aula, cuando tenemos que entregar también contenidos y no solo desarrollar habilidades, porque
porque hay que decirlo, también nos exigen cumplir con los contenidos, lo que le llaman cobertura curricular, y no están las herramientas. Mira, había una batalla campal en uno de los videos que publicitó alguien donde estaba hablando el ministro. Y muchos decían, oye, pero qué genial, porque vamos a poder volver a eso. Pero otros decían, oye, es que no es tan fácil, hay muchas cosas que requieren que sí o sí los hagamos con tecnología de algún tipo. Y sin ir más lejos, más allá de las metodologías, hay otros usos obligatorios para los profes de la tecnología y específicamente de su celular, que muchos no conocen, que a lo mejor puedo mencionar aquí, en donde se le pide al docente que utilice su teléfono para estas cosas. Es importante. Ahora bien, también es importante como qué tanto esto puede impactar, digamos, también el uso de celular, tanto en la convivencia, en todo esto, en función también a nivel conductual, también de los estudiantes, porque, claro, uno también ve situaciones que ha pasado muchas veces, que a veces las redes sociales, en los niños mucho más grandes, o por supuesto, no sé, de séptimo hacia arriba, a veces, no sé, crean WhatsApp, aparecen muchos temas de bullying, que claro, en el fondo yo siento que de alguna manera también quiere bajar un poco el nivel, en el sentido de que no se genere tanto estas instancias también en los colegios. Ha pasado varias. Sí, también el juego. Estas fotos inadecuadas de repente o fuera de contexto, hace el compañero que han salido muchas noticias referente a eso. Entonces, claro, de alguna manera sí puede llegar a impactar si estamos hablando de algo negativo que a veces genera la tecnología de cierta manera del mal uso que se le da. Claro, efectivamente suceden esas situaciones, pero también por otro lado, cómo esto va a impactar igual de alguna manera a los adolescentes, que incluso a nosotros los adultos nos pasa, que claro, tú decías, a veces nos llevamos el celular, salimos sin el celular y nos sentimos ya vacíos. Obviamente para un adolescente igual puede afectar a nivel emocional, conductual, tantas horas sin el celular, como eso también puede, porque uno está constantemente tocándose el bolsillo, así como, lo tengo acá, ya. O el hecho de solo tenerlo en la mano ya es como casi el objeto de apego. Entonces, cómo eso también va a impactar o va a afectar, digamos, a los adolescentes en general, que son los que mayormente ya tienen, o los preadolescentes. ¿Cómo va a impactar en ellos todo este tema de estar tantas horas sin manipular, sin este celular? Sí. Y para la familia también, porque muchas veces hay familias que son mucho más aprensivas, llaman a sus hijos entre medio en el recreo, a ver si están bien, sobre todo en este proceso de adaptación ahora al inicio, que es súper importante también para los papás, como tener eso, como que afecta un poco a todos, tanto al estudiante como a la familia, y también porque a veces hay papás que se contactan más con las profes o profes en general, con los docentes o funcionarios en general, como para saber de cómo va el estudiante. Hasta yo no sé, por ejemplo, mi hija hoy está en proceso de adaptación y yo no sé, mando un WhatsApp, ¿cómo está la Colomba? Así como de ansiosa. Sí, mira, yo tengo una mirada bastante crítica respecto al uso del celular, porque yo como profe vi cómo los estudiantes abusaban o sea, no había permiso de usar celular y no había ni un celular en la escuela, supuestamente, pero de repente apareció una mamá y decía, vengo a retirar a Pedrito. ¿Y por qué? Le dicen, porque Pedrito se siente mal. Le dicen, ¿cómo sabe usted? Porque Pedrito me llamó, po. Pero la profe no tenía idea. De repente llegan a la sala y dicen, Pedrito se va. Y la profe queda como de una pieza, o sea, ¿qué pasó? O sea, ni siquiera el niño me ha dicho a mí, tía, me siento mal o algo, o por último, no sé, quiero irme.
Entonces se abusa, los niños han abusado en ese sentido, también por lo que decías tú, todo empezó por el tema del bullying y el uso indebido en que grababan a los estudiantes en situaciones que no correspondían, qué sé yo. También muchos se vieron beneficiados supuestamente en grabar actitudes nefastas de docentes contra los estudiantes y eso repercutió en demandas y en protección de ciertos estudiantes. También hubo una cosa que podía decirse por un lado malo, por un lado bueno, pero también yo he visto la otra cara de la moneda, en donde, por ejemplo, mi hija está en un colegio en donde siempre se ha prohibido el uso del celular y claro, tú sabes que en todos lados siempre se va a usar, pero el hecho de que se prohíba tan tajantemente y también este tipo de relojes inteligentes o cualquier aparato de ese tipo, tienes que reemplazarlo con algo. Y el colegio lo que hizo fue establecer, contratar una app que te informa constantemente y una constante comunicación con el colegio. Entonces, en el colegio en donde yo tenía a mis hijos antes, en donde incluso yo había conocido gente porque había trabajado ahí en ese lugar, yo podría haber tenido más información. Era al revés, en el colegio donde yo tenía después a mi niña, en donde no había uso de celular, yo estaba más informada porque habían canales de comunicación formales que funcionaban bien y hasta el día de hoy. Entonces siento yo de que el ministerio está obligando a los niños y a los profes a no usar el teléfono, pero no le está brindando a los colegios lo que necesitan para reemplazar eso, porque va a seguir sucediendo. El uso del celular va a seguir utilizándose ya, pero de forma clandestina. Y esto ya empieza a ser como, a ver, ahora es una falta grave, gravísima, ¿qué consecuencias va a tener? ¿Qué imagen se lleva se llevan de la persona que utilizó el teléfono? Van a haber criterios para poder decir efectivamente esto se justifica y esto no se justifica. No sé, yo siento de que prácticamente le tiraron la pelota a los que siempre lo hacen, igual que en la pandemia. Ya, los niños tienen que arreglársela, los profesores tienen que arreglársela, pero el ministerio no... O sea, ellos tendrían que decir ya, prohibimos el uso celular, pero a todos los colegios municipales le vamos a dar una app. Vamos a financiar una app en donde todos los apoderados van a tener acceso directo a tener las notas, las comunicaciones, contacto directo con el tema de qué tareas tienen que llevar. A mí la app me avisa todo. Y si no, hay un correo también. Y para casos extremos, el teléfono. Entonces yo ya no he necesitado nunca que mi hija lleve celular a su colegio. Ella no lo usa, no lleva, no, porque ella directamente cualquier cosa, si yo necesito que alguien más vaya a buscarla, yo llamo a inspectoría y funciona, me contestan, me solucionan las cosas, funciona bien. Pero si en los colegios no van a tener ese tipo de soluciones y de mecanismos, no pueden quitarte algo que está funcionando y está reemplazando eso. Entonces hay un tema ahí muy grande de que van a suceder cosas también malas por el no uso del celular, creo yo. Entonces es complicado y es como decir, a ver, ¿en todos los colegios realmente se puede implementar esta normativa o no? Sí, la verdad es que yo lo encuentro muy complicado, difícil, porque claro, si bien te dicen, no, es como uso pedagógico, pero ¿hasta qué punto? O sea, todo se puede en algún minuto, o sea, nosotros hemos estado en el aula, por más que a veces decimos, no, esto hay que usarlo así, de repente aparece un estudiante ya haciendo otra cosa. Entonces son cosas que cuesta estar ahí, o sea, ya tienen los profes 40 estudiantes, entonces estar al pie como viendo todo qué pasa, ya es difícil estar, si bien yo entiendo que hay varios colegios que también tienen su propia cajita en la que guarden los celulares cuando ingresan al aula. No sé, siento que igual es complicado. Por ejemplo, también me pasa mucho como, ¿qué va a pasar en los recreos? O sea, mayormente los estudiantes pasan en sus celulares.
Se supone que en el recreo que no iban a poder tenerlo, porque se supone que sí es en el establecimiento donde sucede esta situación. Mira, yo vi en estos dos colegios solamente que te nombraba, por decirte algo, porque te podrían nombrar un tercer colegio que también conozco, de no uso de celulares de siempre, de toda la vida. Y los chicos juegan. Ellos, eso sí que es bueno que yo he visto, que al no haber celulares en el patio, los chicos juegan. Y el profe tampoco puede estar con el celular en el patio. O sea, en ese momento, antes de la normativa, el profe que quería usar su celular lo usaba en la sala de profes cuando se tomaba el café. O salía a otro sector fuera del colegio porque necesitaba, no sé, X cosa. No estaba prohibido tajantemente. O sea, si tú tenías que llamar a una apoderada, la llamabas, pero no lo hacías enfrente de los niños en el patio. Una por la bulla y otra porque también, ¿me entiendes? Pero sí, yo vi muy buenos frutos en ese sentido de que los chicos juegan, y, o sea, chiquillos de octavo jugando al billar, así. O sea, yo como profe encontraba súper bonito que los chicos pudieran hacer eso, que disfrutaran su recreo como niños. En media me imagino que es diferente porque, claro, tú tienes los momentos en que te puedes sentar a conversar con tus amigos y todo, pero llega un punto en que como los chicos ya no socializan como las generaciones anteriores, también es como, ya, ¿y ahora qué hablamos? ¿Nos miramos las caras o qué? Porque yo lo he visto también, qué difícil. Y bueno, por eso es que en la media hay otro criterio. El colegio en la media puede elegir en qué lugares y momentos los niños tienen permitido usar el celular. Por ejemplo, en el colegio de mi hijo pueden usarlo en la hora del almuerzo. En cualquier lugar del colegio no dice dónde, me imagino que por criterio en el baño no, pero las redes del colegio informaron eso. Así que yo creo que sí hay un beneficio ahí en el tema de los recreos, amigas. Sí. No, o sea, totalmente, o sea, sobre todo para los chiquititos, educación, no sé, básica, obviamente los más pequeñitos también, de educación inicial sí o sí, pero claro, pasa a veces que en básica cuando ya están en séptimo, octavo, ya como que ellos se sienten más grandes, entonces como que es distinta como la mirada que a veces también puede haber. Ahora, yo quiero plantear este tema, amiga. Nosotras que somos del área diferencial, trabajamos con muchos estudiantes neurodivergentes. Hay muchos de ellos que necesitan este apoyo. No sé, a nivel, claro, van a poder, digamos, usar, pero a través solamente por uso pedagógico, ¿no? ¿Ya? No sé, por ejemplo, hay niños que utilizan una tablet porque tienen el pictograma del Arasat, como ahí la rutina específica. Pero hay otros niños que, claro, tienen otro tipo de herramientas tecnológicas que sí o sí las necesiten. ¿Será que ellos podrán estar constantemente usando este recurso pedagógico? ¿O este recurso pedagógico se puede usar solo en un momento específico? Porque, claro, es una herramienta que ellos necesitan. No sé, por ejemplo, que no sé, necesitan como también una regulación también emocional en función a lo mejor ver lo que va a pasar, ver esta agenda, que a veces hay una app que hay una agenda específica como de lo que va pasando durante el día, o incluso hacer las actividades a veces a través de un computador, que claramente a veces es importante, pero hasta que punto uno puede ir regulando eso, y no sé, desde tu experiencia, ¿cómo has visto ese proceso? Yo tengo mucho que decir sobre eso, trataré de ser breve. Yo utilicé la tecnología con mis estudiantes neurodivergentes, especialmente con aquellos con necesidades permanentes. Y no lo usé todo el tiempo porque me di cuenta con el tiempo que lo más efectivo para el aprendizaje con esos niños era todo lo que era concreto. No sé, subirlos arriba de una saltarina y que saltaran para pegar unas láminas en una carpeta con velcro, cosas así, concretas.
circuitos, sobre todo, esas cosas me gustaban mucho hacer y los chiquillos las disfrutaban mucho. Y te das cuenta con el tiempo que los niños disfrutan más eso que una pantalla, porque no tienen ese recurso de alguien que les haga actividades en la casa. En la casa le dicen, toma, entretente con la tele o con esta pantalla. Entonces, por un lado yo empecé a darme cuenta que ellos lo disfrutaban y también aprendían de forma más significativa así. Pero ciertamente hay casos en los que sí era muy buena la tecnología, como por ejemplo para trabajar, no sé, inferencias visuales con pictogramas en un PPT o trivias a través de juegos como el Kahoot. Utilicé todo eso, pero yo creo que en su justa medida funciona muy bien, incluso con cursos completos. Yo lo hice con cursos completos. ¿Y cómo lo hice? Yo instalé el Kahoot en todas las tablets, puse el internet, lo configuré, el internet de la biblioteca, y me llevaba a los chicos para allá cuando hacíamos actividades. Estaba planificado, todo eso. Se hacía la actividad, todos usando sus tablets, y después todo se guarda y volvemos a la sala y continuamos en papel. O con otro tipo de actividades, de escritura, qué sé yo, de lectura. A mí me resultó muy bien encontrar ese equilibrio. O sea, mi colegio me permitió hacer ese tipo de cosas. En eso no me puedo quejar. Y bueno, yo me he dado cuenta también de que en casos más complejos, a veces uno utiliza la pantalla para estos tiempos muertos, en donde a lo mejor hay niños que les cuesta mucho socializar, que necesitan a lo mejor algo que los regule. Pero también puede pasar que, sobre todo los niños neurodivergentes, la pantalla se vuelva una necesidad, no solamente algo que los regula. O sea, tú le quitas la tablet un día a un niño porque todo el tiempo la tiene en su recreo, por ejemplo, del almuerzo. Le quitas su tablet o su computador y no es capaz de vivir sin él. Entonces, creo que nosotros sobreestimamos también el uso de las pantallas para eso. En cuanto a los pictogramas, yo siempre los utilicé en la pizarra o en láminas termolaminadas. Nunca lo usé en tablet, pero si hay un niño que se comunica sí o sí, por ejemplo un niño que es no hablante, que se comunica a través de su tablet también con su familia, es algo que ya está adquirido como parte de su forma de comunicarse. No es una metodología tuya, no es algo que tú estás implementando en la escuela, sino que es algo que el niño trae. Yo creo que ahí es absolutamente justificable y necesario de permitirle al niño que lo use. Entonces, la verdad es que ¿podríamos vivir sin tecnología en la escuela? Absolutamente sí. Yo lo he visto en escuela rural, sobre todo, porque aquí, si no tenía internet, ¿cómo lo hacía? A veces hasta el internet de tu celular tampoco carga. Entonces, yo aprendí que sí se puede, y que a la larga los niños dicen, al principio dicen, pucha, es que no me queda otra, no hay otra alternativa. Y uno les plantea las cosas así también, y después te das cuenta que en realidad ellos mismos dicen, no echo de menos mi celular, no echo de menos los videos o qué sé yo. Y cuando llega la oportunidad de usarlo y todo, lo disfrutan más porque no es algo habitual. Eso es como lo que yo podría decirte sobre mi experiencia. Bueno, por tiempo tengo mucho más que opinar al respecto, pero más o menos eso. Y creo que sí, yo creo que la idea está muy buena, pero yo veo que el mayor problema no es en la tecnología con los niños, no es quitarle el celular a los niños. El mayor problema es qué hace el profe que no puede usar su celular. Por ejemplo, el creador de contenido ya a lo mejor va a tener que rebuscársela, porque ya, el creador de contenido, eso es un profe que por las suyas decidió hacer eso, y que no es parte de su trabajo crear contenido. Es parte de su segundo trabajo, por decirlo así, o de su hobby, como le quieran llamar, dependiendo. Pero uso como, por ejemplo, el que yo ahora le estaba hablando a la profesora de integración de mi hijo, y me dijo no le había podido contestar porque aquí están muy restrictivos con el uso del teléfono. Y claro, lo que yo necesitaba no era tan urgente, pero ¿y si hubiera sido algo urgente? ¿Cómo lo hago? Entonces ellos tienen que abrir otros canales de comunicación que sean tan rápidos como el WhatsApp. Si es el tema, siento que ahí está el talón de Aquiles de esta normativa. En el profe. El profe, que el inspector y que los docentes entre sí necesitan
un sistema de comunicación que sea efectivo. Alguien hizo una broma el otro día, creo que era mi marido, que decía, podríamos usar walkie-talkie, pero ¿cuántos walkie-talkie? ¿El inspector nomás? ¿Con el jefe de UTP? ¿O qué? ¿Cómo lo así? ¿Y va a estar todo el rato sonando el walkie-talkie? No sé. Creo que ahí está el mayor problema, amiga, porque los niños a la larga sí son súper flexibles y pueden buscar otras alternativas al uso de las pantallas. Sí, el tema va en que al profe siempre, pero siempre, amiga, le ponen un pero, así como algo más, así como, ya tienes así una torre de cosas que revisar, pero espérate que te voy a poner esto más como una barrera, porque al final es una barrera. Solucionalo tú. Claro. Es una barrera totalmente. Y al final yo siento que, bueno, la educación digital está ya instalada, pero ¿por qué tenemos que prohibirla? ¿Me entiendes? Como, ¿por qué no ponemos límites o existen criterios? Pero ellos vienen, los de más arriba, no a poner estos límites o criterios, sino que vienen a imponer, digamos, a que tú no puedes usar esto. Imagínate. Sí, pues anda y pone al ministro en un curso, déjalo ahí en una clase, va a estar súper bien, y si tiene que ir al baño necesita un material o un niño necesita algo, déjalo así, pues sin celular, que no pueda comunicarse. A ver qué va a hacer, qué se le va a ocurrir. Entonces eso es lo que falta, que ellos se metan al aula y digan, y aquí entonces tendríamos que hacer esto y esto otro para reemplazar esto que estamos quitando. Pero si no surge. En el fondo están prohibiendo al docente hacer su pega. Quieren que uno se comunique constantemente, comunicación fluida con la familia. ¿Y cómo? Sí, hoy en día la agenda ya no está tan en pocos lugares está la agenda física, mayormente es agenda digital. Ya no se usa. Agenda digital, libro digital, todas las cosas las han hecho digitales. Ahora que los que trabajan en programa de integración también, que a veces tienen que hacer todo digital. Entonces, no estén prohibiendo cosas si al final ustedes quieren que uno cumpla con la pena. O sea, ahí es lo que a mí me genera, que siempre al docente le imponen todo el rato cosas y le prohíben más cosas. Entonces, ¿cómo quieres que haga la pega, en el fondo? Si me estás poniendo esto, maestro, y se supone que al inicio era como nada de celular, pero resulta que me tengo que conectar a internet, tengo que firmar el libro digital, y este libro digital manda un código a mi teléfono, y este teléfono tengo que meter. Entonces, claro, hay muchas cosas ahí. Después es que ¿por qué tendría que funcionar así? Yo lo encuentro absurdo el tema del libro digital, porque ¿por qué el profe tiene que poner depender de su teléfono para firmar para algo del trabajo? Es que el teléfono no debería, es de uso personal. O sea, ni siquiera me ayudan a pagar la cuenta de internet y tengo que estar todos los días sí o sí. O sea, si yo, por ejemplo, necesitara salirme de mi plan porque tengo algún problema económico o técnico, o de plano me quedé sin celular porque me lo robaron, o se me rompió o se me deterioró, tengo que invertir de nuevo porque obligatoriamente sí o sí mañana, o sea, tengo que correr a comprarme un celular hoy día porque mañana tengo que firmar el libro digital. Me parece absurdo, de verdad. Es que yo que trabajé en escuela rural desde el minuto 1 fue así, y además porque nosotros también de alguna manera permitimos eso. Es como por exigir, a decir, ¿sabes que yo no quiero usar mi celular como fuente de trabajo? Necesito otro. Pero obvio, si está en una educación pública, ¿dónde vaya a conseguir un otro teléfono, pues, amiga? Es que entonces no implementáis una cosa así, si es el tema. Sí, acá por ejemplo yo tengo la app del colegio de mi hija, donde te mandan las comunicaciones ahí, las notas y todo, pero yo soy apoderada, o sea, yo si no puedo tener este acceso, yo voy al colegio o llamo por teléfono y averiguo lo que tengo que averiguar, o mando una notita, me responden igual. El tema es que esto de que al profe en su trabajo tenga que sí o sí ocupar sus recursos y que al mismo tiempo se los nieguen es tan absurdo.
Y no siempre ha sido solo con eso, amiga. O sea, todos, mayormente los profes, gastamos dinerito siempre. Porque hay que hacer la bienvenida a los estudiantes y uno que les gusta hacer cosas nuevas, innovar, no te van a dar dinerito para que tú hagas, no sé, compres cositas para darle la bienvenida a los niños. Pero técnicamente podrías no hacerlo. Sí, obviamente. Pero lo del libro digital no puedes no obviamente hacerlo. Eso tú lo podrías hacer, pero a veces tú dices, ¿sabes qué? Necesito un recurso, no sé, ponte tus fracciones, cosas así. Al final te dicen, no, es que no tenemos ese material. Ya, pero lo podrían cotizar, lo podrían ver, algo así. Sí, pero es que no hay dinero, no hay plata. Entonces, ¿qué pasa? Que al final tú igual sacas de tu bolsillo, porque el profe, sea como sea, siempre saca de su bolsillo, porque siempre le gusta, la mayoría por lo menos, dar lo mejor de sí en sus clases. ¿Cachai? Entonces saca por último para comprarse una goma eva y esto es una fracción ahí circulares, ¿cachai? Para poder y por eso se siente tan ingrato este tema con el profe, porque en pandemia, por ejemplo, la educación a distancia la sostuvo el profe con sus recursos. O sea, profe, que nos compramos de todo para tener nuestro setup para poder hacer clases, hasta pizarras, po. Que cuando habíamos tenido pizarra en nuestra casa, si nosotros no, a lo más nos llevábamos los cuadernos para marcarlo en la casa o imprimíamos, pero de estar armando una sala prácticamente en la sala para poder hacer clases, hay gente que se compró micrófono, aros de luz, que tuvo que cambiar el plan de internet o hasta el teléfono porque ya no grababa, no tenía la calidad necesaria para hacer las clases. El internet de la casa y el computador para poder hacer las clases online. Por eso se siente ingrato lo que dices tú, de que el profe constantemente está invirtiendo de su bolsillo para mejorar sus prácticas, claro, porque uno quiere hacer un buen trabajo por uno y por los niños, pero si toda la vida el profe ha hecho eso desde el año de la pera, desde antes de que existiera la tecnología, ¿cómo ahora el ministerio le paga así al profe? No, duele, este tema duele. Y duele más porque él es docente, yo creo, duele mucho más eso. Entonces, eso es lo que todos, mayormente los profes que crean contenido, como que yo creo que eso es lo que más duele aún, sabiendo, no sé si él ha estado en aula, pero duele aún más porque yo creo que muchos docentes le tenían fe por ser docente, ¿me entiendes? Como ser del área. Sí. Antes siempre han sido de otra área, entonces yo creo que eso es como lo que más duele aún más. Sí, yo creo que en Chile las normativas en general las hacen muy a la rápida, con cierta visión, y después tienen que modificarla. Pasó con la ley TEA, que cuando al principio la estaban haciendo era de una forma y después se transformó en otra cosa, y conforme pasa el tiempo se dan cuenta que todavía es perfectible. Y claro, por supuesto que uno puede ir modificando las normativas, y por eso es que se derogan decretos y salen nuevas leyes y todo, pero oye, en el camino, ¿cuántos daños estás haciendo? Por ejemplo, yo no sé a qué hora la colega me va a poder hablar para darme la respuesta de lo que le pregunté respecto de mi hijo, y ella me dijo, cuando pueda le voy a hablar. Claro. Y yo tengo que ser respetuosa, las mamás tenemos que ser respetuosas con los colegas, o sea, con los profes, seamos o no seamos colegas, porque tenemos que entender que no es su culpa, y lamentablemente ellos se llevan sanciones o retos bien feos por ayudarnos a nosotros como mamá de saber cómo está nuestro hijo o de averiguar alguna cosa. Entonces yo creo que esta etapa de transición que estamos pasando ahora, las primeras semanas, van a ser clave para poder determinar protocolos de comunicación que sean claros. No sé si se va a habilitar un número de teléfono o un correo, o alguien que por último sí te conteste en caso de emergencia, porque esto no puede quedar así en el aire. Y lo otro es que yo creo que también, volviendo al tema de los profes, de creadores de contenido, creo que sería súper bueno que aquí en los comentarios nos pudieran decir qué se les ocurre a ellos, cómo se puede solucionar el tema de que tantos profes creadores de contenido compartían sus cosas, sus clases, su metodología, lo que hacían con los chicos,
¿cómo lo van a hacer ahora? Porque es aprendizaje para profes nuevos y para profes no tan nuevos, ver las cosas maravillosas que hacen otros colegas y ahora no los vamos a poder ver, no vamos a poder aprender de eso. Todo lo que estamos viendo, el tema de la inteligencia artificial, no lo vamos a poder usar. Creo que ahora también habían estado hablando muy feo de que, no sé dónde fue que escuché, que no estaban permitiendo que se planificaran clases con la IA. Y claro, ¿quién lo va a saber? Pero por otro lado, o sea, ni siquiera vaya a poder hacer eso. O sea, ¿dónde quedó el tema del uso pedagógico de la tecnología? O sea, te dicen que sí, pero después te dicen no, la verdad es que tampoco. Sí, que no, complicado. Hay tantas moralejas, amigas, que se pueden dar. Así que bueno, les invitamos y que nos cuenten también. Nos cuenten cómo lo qué piensan y qué sienten también. Porque la verdad que yo siento que para todos fue un balde de agua fría. Eso, sí. Esta noticia, la verdad. Así que les invitamos a que nos sigan ahí en YouTube, en Spotify, y que nos vayan comentando ahí. La idea es que en nuestros siguientes episodios vengan algunos invitaditos. Sí. Así que si tienen en mente alguno, que nos escriba ahí en los comentarios. Sí, ya tenemos 2 en mente ahí. Ojalá nos resulte. Así que sí, pero este tema da para mucho, amiga. Así que para mucho. Así que nada, los dejamos invitados para que nos sigan escuchando, compartiendo este episodio también a otros colegas, amigos, conocidos, que es un tema muy relevante y muy necesario seguir visibilizando, y que el tema siga ahí en boga, porque necesitamos que se comente, que se siga hablando de un tema tan difícil para todos los que trabajan en el área de educación. Sí, necesitamos soluciones concretas y respeto para los profes. Así que vamos a seguir hablando de esto sí o sí por mucho tiempo, hasta que podamos estar cómodos con el tema, amiga, yo creo que sí. Así que gracias a todos por estar aquí, por compartir este video, porque sí, lo vas a compartir con tu colega, con tu grupo de colegas, ¿sí? Y bueno, nos veremos entonces en un próximo episodio. Nos vemos. ¡Chao!